Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a ASMI y a Servicio Geológico de Brasil por organizar este taller y por invitarme a dar esta ponencia, que he titulado La investigación hidrogeológica en el Instituto Geológico y Minero de España frente a los retos del cambio global. Pertenezco al Grupo de Investigación Hidrogeología Ambiental y Cambio Global del Departamento de Investigación en Aguas y Cambio Global del IGME en España. En primer lugar, les voy a mostrar brevemente qué es el IGME, cuándo se ha creado, sus funciones y su organización actual. Y a continuación veremos la evolución de la hidrogeología en el IGME en 4 etapas. La primera, al principio de su creación, en 1949. La segunda es la etapa de crecimiento, exploración, de investigación y conocimiento de los grandes acuíferos de España. La tercera es una etapa más madura, donde la hidrogeología se integra con el medio ambiente. Y la cuarta es la etapa actual, en la que nos encontramos enfrentando los retos del futuro, especialmente los derivados con el cambio climático. El IGME, como Servicio Geológico Nacional, se crea, al igual que en otros países, para la búsqueda de recursos minerales que proporcionen riqueza a la nación. Nace en 1849. El 20 de julio de 1849 se publica su creación en la Gaceta de Madrid, mediante Real Decreto ordenado por la reina Isabel II, y nace con la denominación de Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino, para hacer la cartografía geológica nacional. Sus funciones son el estudio, investigación, análisis y reconocimiento del territorio en el campo de las ciencias y tecnologías de la Tierra. Y en concreto, en materia de hidrogeología, son la creación de infraestructuras de conocimiento hidrogeológico, como pueden ser las redes de control, la asistencia científico-técnica y el asesoramiento a las administraciones públicas en materia de aguas subterráneas, y las relaciones con otras áreas del saber que contribuyan a la conservación del patrimonio hídrico. El IGME, a lo largo de su historia, ha ido pasando por distintas situaciones administrativas, dependiendo de uno u otros ministerios, como han sido el Ministerio de Fomento, Industria y Energía, Medio Ambiente, Economía, o actualmente se encuentra en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Como hitos importantes recientes, en el año 1986 pasa a ser organismo público de investigación, OPI, al amparo de la Ley de la Ciencia. En ese momento se integran 7 organismos públicos de organización como subdirecciones generales. El 30 de marzo del 2021, del año pasado, por Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, el IGME desaparece como organismo público de investigación, como OPI, y se integra dentro de la estructura de otro OPI del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Centro Nacional. Dependiendo de ahora del CSIC, la dirección del Centro Nacional IGME, CSIC, está a cargo de Ana María Alonso Zarza. El Servicio Geológico Nacional depende directamente de la dirección y entre sus funciones destaca la elaboración de informes preceptivos por ley e informes consultivos solicitados por otras administraciones públicas. Dependiendo también de la dirección está una gerencia con la unidad de personal, económica y de contratación, una vicedirección técnica con los laboratorios generales, los sistemas de información geológica, el Museo Geominero o la litoteca, y la vicedirección científica, que está integrada a su vez por 4 departamentos que desarrollan las grandes líneas de investigación del IGME. Son el Departamento de Riesgos Geológicos y Cambio Climático, el Departamento en Recursos Geológicos para la Transición Ecológica, el Departamento de Aguas y Cambio Global y el Departamento de Geología y Subsuelo. Cada departamento está integrado a su vez por grupos de investigación. Los grupos de investigación del Departamento de Aguas y Cambio Global son 3. Análisis de impacto y adaptación al cambio climático. El segundo, hidrogeología aplicada y geotermia somera. Y el tercero, hidrogeología ambiental y cambio global. En este grupo es en el que estoy trabajando en la actualidad. Pasamos a ver ahora la evolución de la hidrología
a lo largo de la historia del IGME en las 4 etapas comentadas. Empezamos por los inicios. El IGME, ya desde su creación en 1849, ha llevado a cabo numerosos trabajos de investigación hidrogeológica encaminados a solucionar problemas de carácter puntual y situaciones de escasez, pero sin responder a una planificación general previamente establecida. Como hitos importantes para poner en marcha esta planificación y conocimiento de los acuíferos son la instrucción del Ministerio de Fomento de 1873, que encomienda al IGME el estudio de manantiales y la descripción de las cuencas hidrogeológicas para la perforación de pozos artesianos y establecer pantanos y represas. Dado los buenos resultados que está obteniendo la comisión, el Gobierno encarga por Real Decreto el estudio de todas las cuencas. Los reales decretos determinantes son el Real Decreto de 15 de julio de 1905 sobre el estudio en cada una de las cuencas de las corrientes subterráneas que pueden ser alumbradas por pozos y el Real Decreto de 28 de junio de 1910 sobre iluminación de aguas subterráneas por el Estado. Puede considerarse que el año 1905 constituye el inicio de la hidrogeología sistemática en el Instituto. Respecto a la cartografía hidrogeológica, su inicio va ligado lógicamente a la cartografía geológica, pero no es hasta 1928 cuando se inicia la cartografía geológica sistemática a escala 1/50.000, la primera serie de Magna, donde se incluyen por primera vez aspectos hidrogeológicos en las memorias de los mapas. En la figura podemos ver el primer mapa que incluye estas memorias, que es el mapa de Alcalá de Henares, en Madrid, donde además se incluye la descripción de un sondeo que se hizo, un sondeo de 1000 metros, muy profundo, muy importante, de 1000 metros, que además adorna una de las vidrieras de nuestro ilustrado en nuestro edificio. Puede considerarse, por tanto, este año 1928 el inicio de la cartografía hidrogeológica sistemática en el IGME. La etapa inicial se prolonga hasta mediados de la década de los 60, cuando se produce un nuevo impulso del conocimiento básico y generalizado de todos los acuíferos del territorio nacional. Después de numerosas investigaciones en todo el territorio español, elaboradas en esta época pasada, se llega a tener información en prácticamente todas las cuencas hidrográficas, pero los trabajos de mayor calado se emprenden a mediados de los años 60, como puede ser el ejemplo del estudio de la cuenca de Guadalquivir, que se hace realizado por la FAO de 1966 a 1969. Pero es a partir del año 1970 cuando se incrementan las actuaciones dirigidas a mejorar el conocimiento hidrogeológico, con el Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas, conocido como PIAS. En este plan se estudió en todas las cuencas hidrológicas, estudiándose un 78% del territorio peninsular. Otro plan importante a nivel nacional que contribuyó enormemente al conocimiento de los acuíferos es el PANU, es el Plan Nacional de Abastecimiento a Núcleos Urbanos. En la década de los 70, para almacenar ordenadamente toda esta información que estamos obteniendo de estos planes de investigación nacionales, se diseñan las fichas de inventario de puntos acuíferos y la base de datos aguas. Para unificar la nomenclatura de todos los inventarios, de todos los trabajos, cada punto inventariado se codifica según su situación en el mapa topográfico nacional escala 50.000. Y tiene un código, un número formado por el número de hoja de la hoja topográfica, más el número de octante de la hoja, más un número de punto dentro de la hoja. Cada número de inventario es único y a través de él se relacionan todos los ficheros de la base de datos aguas. Esta base de datos aguas consta de 9 ficheros principales de datos. El fichero principal, el fichero AGMA, agua maestro, se relaciona con el resto de ficheros, que son el AGB, aguas ensayos de bombeo, AGCA, aguas caudales, AGLI, contiene las litologías, AGPZ, contiene todos los niveles piezométricos, AGAQ contiene los análisis químicos, AGRI contiene la red de intrusión, AGHD, la red de hidrometría y AGRG, la red de
geotermia. Este es el aspecto que tiene la ficha de inventario, donde se recogen codificados todos los campos que están comprendidos dentro de esas bases de datos. A continuación, después de la etapa anterior de rápida generación del conocimiento de los acuíferos, que dura aproximadamente 25 años, se inicia en la década de los 90 una etapa que integra plenamente la componente medioambiental al estudio de las aguas subterráneas. Como antecedentes, en 1970 se inicia una clara tendencia de protección de los acuíferos con el Plan de Gestión y Conservación de Acuíferos, que implanta las redes de control, pero es a partir de la década de los 90 cuando se hacen los trabajos a nivel nacional de calidad y contaminación. Y se recogen en el estudio Calidad y Contaminación de las Aguas Subterráneas en España, estudio de síntesis, que se realiza en todas las cuencas hidrográficas. El agua, en su vertiente ambiental, es un recurso natural de primer orden, pues determina la existencia de los ecosistemas y de la flora y fauna asociada. De esta manera, así, se va tomando cada vez más conciencia de los aspectos medioambientales y se comienzan a hacer trabajos en parques y espacios naturales protegidos, tan emblemáticos como Doñana o Fuente de Piedra. Uno de los espacios naturales protegidos que más atención han recibido en España en esta etapa y cuyo interés perdura en la actualidad son los humedales. En el año 2003 se termina la caracterización de todos los humedales Ramsar del territorio español, como puede verse en esta publicación de la pantalla. En esta tercera etapa también se produce el desarrollo de la cartografía hidrogeológica, debido a la incorporación de nuevas tecnologías, especialmente de los sistemas de información geográfica. En 1979 se inicia la publicación de mapas de síntesis hidrogeológica 1/200.000 de toda la topografía de cuadrícula oficial, y en 1990 se publica el mapa hidrogeológico a escala 1.000.000 con todos los sistemas acuíferos definidos en el periodo anterior. Este mapa en 1999 se actualiza con la definición de las unidades hidrogeológicas y en el año 2003 se vuelve a actualizar de nuevo con la incorporación de las masas de aguas subterráneas de la Directiva Marco Europea. Otras cartografías hidrogeológicas temáticas realizadas en este periodo son el mapa del karst en España, el mapa de aguas minerales y termales y el mapa de permeabilidad y potencialidad de las aguas subterráneas. Paralelo al desarrollo de la cartografía hidrogeológica, se produce lógicamente en esta etapa la evolución y el desarrollo de la base de datos aguas del INME. Aunque la base de datos aguas se mantiene en su estructura bastante igual, esta base de datos estaba complementada por una serie de programas para la carga y la explotación de los datos. Durante estos años ha ido evolucionando de manera que ha ido pasando por distintos equipos informáticos, sistemas operativos, gestores de base de datos y desarrollo de aplicaciones. La base de datos en los años 70, la base de datos agua constaba de 9 bases de datos individuales por regiones, son los 9 ficheros que les he mostrado. Se produce la primera modificación de esta base de datos en el año 2004, que se sustituye por una base de datos más moderna que se denominó Aguas 21, que llega a tener ya 10 bases de datos y un sistema de carga de datos, una aplicación más moderna. La segunda modificación de la base se produce en el año 2013, que permite la actualización de forma remota desde las oficinas regionales a través de Internet, y en la actualidad se ha procedido a la mejora de la aplicación de gestión web de los datos, adecuando el sitio a nuevas tecnologías mediante versiones responsive que posibilitan el acceso de todo tipo de dispositivos.
También se ha procedido a la mejora de la aplicación de la consulta de la base de datos, que permiten realizar consultas, visualizarlas bien en tablas o en mapas, descargar ficheros y hacer gráficos de evolución de piezometría, de los parámetros de calidad o diagramas de calidad de Piper o Steve. En cuanto al servicio de mapas, la base de datos agua se puede consultar en el servicio de mapas VMS con sus correspondientes metadatos. También está disponible en ArcGIS Online y en ArcGIS Server, y además cuenta con ficheros KMZ para Google Earth. Otro factor que termina de asentar en esta etapa la integración de los valores medioambientales a los estudios de las aguas subterráneas es la aprobación de una política de aguas común a todos los países de la Unión Europea, la Directiva Marco del Agua. En España, esta directiva se traslada en el año 2003 y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, quedando así la componente medioambiental plenamente incorporada a la planificación hidráulica del país y a los planes hidrogeológicos de cuenca. La Directiva Marco del Agua establece un marco para la protección de todas las aguas, superficiales, subterráneas, de lagos, de transición y costeras, y da una importancia primordial a los aspectos ambientales, de calidad y a la contaminación de las aguas. Finalmente, en la situación actual nos encontramos una serie de retos de futuro que la hidrogeología debe afrontar y que desde el IGME abordamos o abordaremos desde los distintos grupos de investigación del Departamento de Aguas y Cambio Global. Vamos a ver algunos de ellos. Uno de los grandes retos de la hidrogeología actual es la internacionalización y la cooperación entre los países a nivel mundial. Un ejemplo de esta cooperación es, sin ir más lejos, las actividades del IGME en ASMI, donde destaca el grupo de expertos en hidrogeología, GEHIDRO, del cual formo parte junto con el investigador Juan José Durán, que tiene como objetivo, como ustedes saben y es objeto de este taller, la elaboración del mapa hidrogeológico de América del Sur, escala 1:5 millones. Otra colaboración internacional es la colaboración del IGME con la AECID en formación, programas y encomiendas. En materia de formación, el IGME colabora desde el 2001 en el curso internacional de técnicas de riego y gestión de regadíos con la asignatura de técnicas de prospección y explotación de aguas subterráneas. Además, ha organizado hasta otros 8 cursos en el periodo 2000 a 2017 con contenido hidrogeológico. En materia de programas, destacan los que se están llevando en la actualidad de formación y capacitación técnica en sistemas de siembra y cosecha de agua, y el de las aguas subterráneas como recurso estratégico para el abastecimiento a los núcleos de población. También se desarrolló hasta el año pasado uno denominado Soluciones tecnológicas para reducir la contaminación y presencia de tóxicos en aguas subterráneas de consumo humano en Bolivia. Por último, destacar el acuerdo, la encomienda de gestión entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Instituto Geológico para el diagnóstico y plan de actuación para la explotación sostenible del acuífero del Valle de Ciudad de Guatemala, un acuífero muy grande que presenta unos grandes problemas de contaminación. Otro de los grandes retos del siglo XXI en relación con las aguas subterráneas es el tema de la contaminación por nitratos. Estamos estudiando el caso del Mar Menor, en el sureste de España, donde se ha producido una eutrofización de las aguas de esta laguna litoral que ha provocado episodios de muerte masiva de peces y que representa un grave problema de contaminación en el litoral mediterráneo. El Mar Menor se sitúa sobre el acuífero cuaternario del Campo de Cartagena en conexión hidráulica. Es decir, el agua que se recarga en todo el acuífero cuaternario, después de un recorrido por el subsuelo, descarga en el Mar Menor. Lo que está ocurriendo es que desde 1961 hasta la actualidad se está produciendo un ascenso de los niveles piezométricos en el acuífero cuaternario, que ha incrementado las descargas de aguas al Mar Menor, como pueden verse en estos mapas de superficie piezométrica.
Pero el agua que llega viene cargada de muchos contaminantes, especialmente nitratos, lo que puede tener origen en distintas fuentes. Hay reinyección de salmueras, hay nitratos y pesticidas agrícolas, hay drenajes ácidos de mina o vertidos de aguas residuales. Todos estos focos contribuyen a la eutrofización del Mar Menor. Pero sin duda uno de los principales retos del futuro es el cambio climático. El origen del problema es el calentamiento global iniciado en la revolución industrial. Este calentamiento ha modificado los ciclos ligados al ciclo hidrológico, lo que ha provocado un incremento de las sequías en intensidad, frecuencia, duración y extensión. A la derecha podemos ver la secuencia de mapas de sequías de España desde el 1961. Los colores más rojos, más intensos, indican unas sequías más extremas. En este sentido, para paliar las sequías, las aguas subterráneas constituyen un recurso hídrico estratégico de primer orden para abastecimiento urbano, el cual hay que conservar y gestionar su uso sostenible. Entre las estrategias para mitigar los efectos del cambio climático, podemos citar algunas como el uso conjunto de aguas superficiales y aguas subterráneas, una técnica ya conocida en la que se trata de aprovechar la capacidad de almacenamiento y regulación de los acuíferos, de manera que se usen de forma complementaria a las aguas superficiales y en situaciones de sequía. Reservar las aguas de buena calidad para los abastecimientos urbanos. En este caso, hay que discriminar las aguas, los usos en función de la calidad química del agua, reservando los acuíferos de buena calidad para el abastecimiento a la población. Otra estrategia sería la creación y puesta en marcha de figuras de protección, perímetros de protección o reservas de aguas subterráneas. Se trata de proteger acuíferos o sectores acuíferos de la contaminación o de la explotación intensiva mediante figuras legales de protección para su conservación y del ecosistema asociado. Y usar estos acuíferos solo en situaciones críticas de emergencia. En la actualidad, en España, dentro de la Ley de Aguas, se está procediendo a la delimitación de esta figura de protección de las reservas de agua subterránea. Otro reto derivado del cambio climático que tendremos que afrontar son nuevas tipologías de contaminación, como es la contaminación por grandes incendios. En el actual escenario de cambio climático, con un aumento probado de la temperatura y una disminución de las precipitaciones, es previsible que los incendios forestales se produzcan con más frecuencia en el tiempo y alcancen mayor extensión. Estamos desarrollando el proyecto de incendios forestales y aguas subterráneas, análisis y evaluación del impacto en un marco de adaptación hacia el cambio global, que tiene por objetivo identificar qué tipo de alteración produce un incendio forestal sobre las aguas subterráneas y qué parámetros químicos se verían afectados. Esto se hace a través del análisis de redes de calidad y de seguimiento de casos reales actuales. Los resultados de este estudio pretenden establecer unas medidas paliativas o de control que puedan mitigar los efectos de los incendios sobre las aguas subterráneas. Cuando se produce un incendio, los daños van más allá de lo que vemos en superficie. Las cenizas se propagan del medio terrestre al medio hídrico. Las cenizas durante el incendio se lavan por la lluvia y se contaminan las aguas superficiales y al tiempo se infiltran en el terreno y alcanzan a los acuíferos. Los estudios que hemos llevado a cabo en la actualidad han sido en el Parque Natural del Marjal de Oliva Pego, en el incendio que se produjo en el año 2015, que afectó a 1.715 hectáreas, y el incendio que se produjo en el 2017 en el Parque Nacional de Doñana, que afectó a más de 10.000 hectáreas. En ambos casos se trata de dos humedales de importancia internacional y en los mapas se pueden observar los incrementos, las alteraciones que se produjeron en las áreas subterráneas, que fueron básicamente del pH e incrementos notables en el contenido en conductividad y en el ion magnesio. Finalmente, otro reto de futuro es investigar la interacción que se produce entre los procesos microbiológicos y las aguas subterráneas. En la actualidad estamos desarrollando un estudio en una laguna interior
de España, que desde el 2019 se pone de color rosa en invierno. Se trata de 7 lagunas de origen kárstico, pero solo una de ellas, con el mismo sustrato geológico, pero solo una de ellas adquiere esta coloración. Los estudios que hemos llevado a cabo han sido trabajos aéreos con drones para la elaboración de modelos 3D de alta resolución. Hemos tomado muestras de agua en las 7 lagunas para análisis químicos e isotópicos. Hemos hecho perfiles verticales en la Laguna Rosa con una sonda multiparamétrica con los parámetros de temperatura, conductividad eléctrica, pH, turbidez, oxígeno disuelto y nutrientes. Y hemos tomado muestras para el estudio microbiológico, tanto en el agua a distintas profundidades de la Laguna Rosa como en el sedimento del sustrato de la misma. Los resultados que en este momento tenemos del estudio es que no hemos encontrado indicios de contaminación antrópica en los distintos análisis realizados que tengan relación con el cambio de coloración en esta laguna. El análisis microbiológico indica la presencia abundante de la bacteria de Thiopcasa, es una sulfobacteria que es la responsable del cambio de coloración del agua del azul al rosa. La laguna es una sopa de bacterias de Thiopcasa y interpretamos que se trata de un fenómeno, de un proceso natural relacionado posiblemente con el cambio climático que ha desencadenado este proceso y que explicaría por qué no se ha producido hasta la actualidad. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.